Sentarse, siéntense. Bienvenidos en esta mañana, bienvenidos a este día. Es el Espíritu Santo quien nos ha traído. Van a estar llegando quizás ahorita algunos más durante la mañana, pero bueno, qué bueno que ustedes se dieron la tarea de estar desde el comienzo, desde el inicio. Este día es un encuentro con Jesús en alabanza, en adoración y en reflexión. Y ustedes han comenzado en esta mañana precisamente adorando, alabando a Dios en asamblea de oración. Y lo que sigue es una media mañana, una mañana completa de reflexión en torno a un tema que sin duda no tenemos que dejar de pasar por alto. Un tema de entre tantos otros que estamos invitados a reflexionar juntos y a poner también atención, a poner consideración en muchos aspectos en torno a este tema. La temática general para todo este día de este retiro se va a desarrollar, se va a desenvolver en quienes van a estar aquí movidos por el Espíritu de Dios. Se va a desenvolver en torno a la cuestión del fin de los tiempos, el final del tiempo. No es un tema que aborda el final del mundo. El final del mundo es muy difícil de capturar, de hablar de él, puesto que no sabemos gran cosa de ello. Vamos a pensar más bien en la cuestión del fin de los últimos tiempos. Durante todo este día se va a estar hablando precisamente en reflexión de una y de otra manera, en diversas perspectivas de este tema, el fin de los tiempos. Ya iremos disipando alguna inquietud, pero sobre todo dejándonos mover en el corazón por la acción del Espíritu Santo, que nos invite a madurar, que nos ayude a madurar esta reflexión que es propia. Estamos en el mundo, estamos en el tiempo, y las cosas que estamos experimentando tienen que decirnos algo, tienen que hablarnos algo. El fin de los tiempos es el aspecto general de todo el día. Vamos a abordar 4 puntos, principalmente 4 perspectivas, 4 ángulos o 4 puntos de reflexión en torno al fin de los tiempos. Lo primero es un asomo general en torno a este tema, el final de los tiempos. ¿Qué se quiere decir con ello? ¿Qué pensamos de ello? ¿En qué consiste precisamente esto del fin de los tiempos? ¿Cuáles son los signos, sobre todo, signos que podemos interpretar hoy, que nos están invitando a pensar más directamente y con más decisión y con más seriedad e importancia esta cuestión del fin de los tiempos? Vamos a intentar ver algunos signos de los tiempos que nos orillen a pensar precisamente en esto. Signos de los tiempos es lo que sucede, lo que estamos viendo en el tiempo, las situaciones que estamos vivenciando. Que el Espíritu Santo ilumine a quien nos va a compartir este aspecto para que interpretemos adecuadamente los signos de los tiempos, esos que se ven en el mundo entero, en la política, en lo económico, en la iglesia misma, en nuestro entorno, en todo lo que estamos viendo, observando a lo largo y ancho del planeta. Podemos saber cómo interpretar esos signos de los tiempos y en qué medida nos están sugiriendo algo o nos están invitando a pensar algo desde Dios, o Dios nos ayude a pensar en ello. Ese es el primero. El segundo, vamos a ver el papel el rol del Espíritu Santo, renovación. La acción del Espíritu Santo se está dando en el mundo entero, siempre en la iglesia, la guía, la conduce. Vamos a ver entonces la relación del Espíritu Santo con este tema del fin de los tiempos.
¿Cómo está actuando el Espíritu Santo ahora? Moviendo las conciencias, moviendo corazones, dando emociones, dando iluminación en una y otra parte del mundo. Pues el papel del Espíritu Santo que está ahí, que está actuando en la mente de muchos, en el corazón de muchos y de aquellos que se meten en oración, pues sin duda el Espíritu Santo está invitando a que algo en serio se piense. Ese será el 2. El número 3 será la Virgen María. ¿Cómo ha estado insistente la Virgen María en estas cosas? En sus apariciones de aquí y de allá, pues todo el mensaje de la Santísima Virgen María, que no podemos ser ciegos, sordos o ajenos precisamente a lo que nuestra Madre Santísima nos indica, y que con premura y con insistencia, nuestra Madre del Cielo está indicándonos cosas también en este tiempo. Ese será el número 3, la Virgen María y el fin de los tiempos. Y el último, el 4, a las 4 de la tarde, va a ser la Iglesia. La Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, se entiende encabezada por el Papa, los obispos, el magisterio. La Iglesia en su relación al fin de los tiempos. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo se pronuncia la Iglesia? Porque es un tema que a veces se prefiere mejor no decir nada, o aplazarlo, lanzarlo allá más adelante, o hacernos así como que no pasa nada, ahí nos vamos llevando la vida. Bueno, ¿cómo está la Iglesia en relación a este tema? Ese será el último aspecto. Como ven ustedes, toda la reflexión de esta mañana, y que vamos a poner en el corazón de la Eucaristía en la tarde, y de una oración ante Jesús Eucaristía, pues es el fin de los tiempos. Y vamos a comenzar precisamente con el primero, aquel que nos abre el panorama a todo el día. ¿Cómo interpretar los signos de los tiempos en torno a esto del final de los tiempos? Para ello, pues está con nosotros aquí Ricardo de la Torre, a quienes ya casi en su mayoría ustedes conocen. Él y su mamá Leti se hacen presentes aquí cada 8 días, ya hace casi medio año, para compartir la reflexión, el don precioso de divina voluntad. Así es de que invitamos pues a Ricardo de la Torre. Ellos viven en Tepatitlán, y con mucha generosidad y movidos sin duda por el Espíritu Santo, pues está con nosotros para compartir esta primera reflexión. Ustedes pueden preguntar en algún momento si a alguien se le atora la carreta en la mente, si alguien tiene alguna duda o una luz del Espíritu Santo que está ahí, pues pregunten, aclaren, levanten la mano y a lo mejor Dios en la persona de Ricky nos responde genialmente bien. Pues esta es la primera parte, el fin de los tiempos con todos sus signos, cómo interpretar los signos de los tiempos. Gracias, Ricardo, bienvenido. No sé si pase con ustedes, pero cuando se habla de este tema, no falta la voz que dice: eso toda la vida se ha escuchado. ¿Les pasa? ¿Y ustedes ven alguna diferencia entre toda la vida y ahorita? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuánto tiempo tiene la Iglesia esperando que pasen estas cosas? Bueno, alguien se preguntará, ¿y qué cosas? ¿Y qué cosas, verdad? Pues que nos lo diga Jesús. En el Evangelio de San Mateo, una vez que está Jesús en Jerusalén, les dice: de todo esto que ven, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces ya cuando se van de allí, los discípulos le preguntan a Jesús:
¿Cuándo sucederá todo esto? Así que está en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Voy a leer algunos versículos de ese capítulo. Y dice Jesús: oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento, de parto. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán. Seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Me brinqué un pedazo aquí donde dice que el sol dejará de dar luz, las estrellas se bambolearán y la luna se pondrá roja y cosas así. Y continúa. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Palabra del Señor. Ya saben más o menos de qué hablamos con el fin de los tiempos. ¿Cómo interpretamos eso que dijo Jesús? Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Se equivocó Jesús? ¿Y ya sucedió todo eso? Pero recuerden el tiempo en el que Jesús dijo esto, hace casi 2000 años. ¿Ya pasó una generación? Ya pasaron muchas. Entonces, nuestro Señor tiene un modo de hablar muy curioso. Él no se dedica a satisfacer la curiosidad de sus hijos, porque no nos hace bien. En esto que leímos, está hablando de 3 momentos distintos de la historia, pero sin hacer diferencia. También en ese mismo pasaje habla de que el templo de Jerusalén quedará desierto y destruido. Y más adelante les dice, cuando empiecen a ver todas estas cosas suceder, huyan a los montes. Ciertamente, en el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue arrasada por los romanos y el templo totalmente destruido. Entonces, allí, en ese periodo, imagínense, del año 30 más o menos, cuando Jesús dijo esto, al año 70, sucedió parte de lo que Jesús dijo. Entonces, de hecho, no pasó una generación sin que sucediera una parte de lo que Jesús dijo. Sin embargo, para los primeros cristianos, ellos pensaban que todo eso que dijo allí Jesús iba a suceder en un solo instante, en una sola vez. Y entonces incluso San Pablo pensaba que a él le iba a tocar. Tan es así que en una de sus cartas dice,
los que quedemos vivos para cuando el Señor vuelva. Él pensaba que le iba a tocar. ¿Por qué Jesús no les explicó que todavía faltaba saber cuánto tiempo? ¿Por qué será? Ustedes saben que nosotros somos bien curiosos y por decir, cuando los papás nos dejan en la casa y nos dicen tienes que hacer esto y aquello, y yo regreso en la noche, ¿a qué horas empezamos a hacer lo que nos dicen que teníamos que hacer en todo el día? ¡Ay, falta media hora! ¡Córrele! Dios sabe que somos así. Entonces, si Él hubiera dicho, en tal momento sucede, pues comamos y bebamos, que falta mucho para que sucedan esas cosas. Y además tenemos que confiar. Pero otra razón por la que Jesús dejó que los primeros cristianos pensaran que les iba a tocar a ellos, los apóstoles pensaban que les iba a tocar a ellos al principio, es porque Jesús sabía que casi en unos cuantos años fue cuando los empezaron a perseguir los romanos, y entonces los echaban en el Coliseo y los mataban allí, comidos por leones. Entonces los cristianos recordaban esto y decían, no importa, ya viene el Señor, no importa. Entonces la venida de Jesús para ellos era una cosa que esperaban con mucho anhelo, con mucha esperanza, con alegría. Y Jesús permitió que lo entendieran así, para que no perdieran el ánimo. Bueno, sin embargo, vamos a empezar a ver las cosas como están ahora. Jesús, recuerdan que dijo en algún momento, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Y ahora cómo está la situación del mundo? Si hay fe sobre la tierra, en Jesús María sí hay, pero en muchos lugares del mundo ya no lo hay. Ya no lo hay. Guerras, han habido dos muy grandes en el mundo, las recuerdan, ¿verdad? La primera y la segunda Guerra Mundial. Las dos profetizadas por la Virgen María en distintas apariciones. Cuando estaban a comienzo en la primera, la Virgen les dijo en Fátima, si el mundo no se arrepiente, viene otra. Y más adelante volvió a decir, pues falta otra. El Papa Francisco insiste en que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial en pedazos, en un lado y en otro y en otro. ¿Ustedes qué opinan de la guerra cuando vemos noticias de que en Siria destruyeron, bombardearon y esto y aquello? ¿Y qué pensamos? ¿No les viene la idea de que qué gente tan mala? ¿No les viene? Sí, ¿verdad? Ciertamente nos viene. Jesús dijo allí, cuando escuchen los rumores de guerra, y esto no se alarmen, todavía
Bueno, pues en el siglo pasado ya tuvimos rumores y guerras mundiales. O sea, esa parte ya pasó. Rumores y guerras en todo el mundo, eso ya pasó. Aunque falte la última pizca, la más fuerte y la más fea. Sin embargo, ¿han escuchado del padre Fortea? Es un exorcista en España, ha escrito muchos libros. Y él dice, vemos que en el Antiguo Testamento, cuando un pueblo se alejaba de Dios, Dios intervenía con un castigo para sacudirlos, corregirlos y volverlos. Dice así que cuando un pueblo se aleja, Dios interviene para retomarlo. Dice, pero lo que estamos viendo ahora es que la civilización entera se aleja. No es un país u otro, es la civilización entera la que se aleja. Pero lo que pasa ahora es, por decir, en el pasado, pues, por decir, tan solo aquí en México, nuestros antepasados hacían sacrificios humanos, ¿verdad? Sí, los hacían. ¿Eran culpables? Sí lo eran en cierto sentido, porque no deja de estar la razón natural que dice, no, pues no está bien matar. Pero no tenían la culpa que se tiene ahora, porque no conocían al verdadero Dios. No se les había anunciado el Evangelio. En cambio ahora, el Evangelio ha sido anunciado en todo el mundo. Y en toda Europa, y podríamos decir que en toda América, los países se fundaron cristianos. Se hicieron cristianos en su fundamento. Estados Unidos tiene como lema, en Dios confiamos. Y ahorita, todos esos países que fueron cristianos en su fundamento, ahora son contrarios a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia que había entre hace 2000 años y la que hay ahora? Hace 2000 años Jesucristo no era conocido. Había los bárbaros y todas esas gentes, pero no conocían a Jesús. Sí eran culpables, pero no tenían la culpa de que, conociendo la verdad y conociendo lo que deben vivir, hagan exactamente lo contrario. No tenían esa culpa, cosa que ahora está. Se sabe los mandamientos, en todo el mundo se saben los mandamientos, me atrevería a decir, y sin embargo, ¿se cumplen? No. Es más, la política se empeña en hacer leyes para que no se cumplan. Antes la ley apoyaba, la ley humana, se fundaba en la ley de Dios y se empeñaba en que se cumpliera la ley de Dios. Después empezó el laicismo, a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración le llamaron, y entonces no hay que hacer a un lado esas cosas y simplemente hay que vivir nosotros con nuestra razón. Nuestra razón es Dios. Y tenemos que nosotros arreglárnosla para nosotros hacer nuestras leyes a nuestro modo. Y entonces en ese lapso fue, bueno, aquello hay que hacerlo un poco a un lado y nosotros hacemos a nuestro modo. Cada quien, si quiere seguir cumpliendo con la ley de Dios, bueno, ustedes hagan, cada quien sea libre de hacer como quiera. Pero ahora es en contra. O sea, se ha volteado la tortilla. ¿Se entiende?
Y no es que se haya volteado solamente por decir que Dios diga no robes, y ahora los primeros que roban son aquellos que deberían ser justos en la ley. El punto es que hemos ido a atacar lo más grande que se pueda atacar, que es lo sagrado de la vida humana. Hay quien diga, abortos hubo todo el tiempo. ¿Sí lo sabían? Desde los romanos, desde los griegos, estaba leyendo un poco la historia y hay algunos pasajes donde hablan de algunas personas que tuvieron abortos. En su mayoría eran las prostitutas. Y bueno, pues es entendible, ¿verdad? No justificable, no. Pero es entendible que una prostituta no quiera tener hijos. Sigue siendo un crimen. Pero el punto es que ahora no son las prostitutas. ¿Quieren saber un poco de cifras en cuanto al aborto? Yo quisiera no saberlas. Pero antes del aborto, hay una ciudad en Siria que se llama Alepo. Esa ciudad pasó desapercibida durante los años anteriores. Era una ciudad de 2 millones de habitantes. Y está destruida ahora. Y nadie sabía nada. Hasta que una monjita empezó a salir en YouTube y después fue a las Naciones Unidas en este año pasado y a decir, ¿cómo es que se callan y no hablan de lo que está sucediendo allí? O sea, una ciudad de 2 millones de habitantes destruida y el mundo no lo sabe. Y destruida por esos pleitos que ha armado Estados Unidos detrás del ISIS, porque ellos son los que lo crearon y lo financian. Y nosotros decimos, qué malvados, ¿verdad? Sin embargo, esos países donde suceden esas matanzas son menos culpables que nosotros. Allí no hay abortos. Allí no hay matrimonio homosexual. Y en los países civilizados, si yo ahorita agarrara una metralleta y disparara a todos ustedes, ¿qué pasaría a nivel México? ¿Qué sucedería? Predicador, loco, desquiciado, malvado, perverso, mató a 300, 400 personas pacíficas. Y entonces todo el mundo empezaría a hablar de los predicadores y de esto y aquello. Y imagínense lo que sucedería aquí en el pueblo. Cuánta tristeza, ¿no? O sea, piense cada uno en su familia. Los matan ahorita aquí, ¿y qué pasa con su familia? No sé si algún día caeremos en la cuenta de lo que es un aborto. O sea, que una mamá mate a su hijo dentro de sí mismo. Que yo los mate a ustedes, bueno, desde luego que es un grave crimen, pero que una madre mate a sus hijos, se entiende el nivel de gravedad, ¿verdad? Y la diferencia entre que lo mate cuando está grande a cuando está en su vientre es enorme, es enorme. Miren, en Estados Unidos, en el año 2014, hubo 954,000 abortos en un año. 954,000. Tepa, donde yo vivo, tiene alrededor de 110,000 habitantes.
O sea, matar, destruir más o menos 10 ciudades como Tepa. Es lo que se mató en Estados Unidos en un año, en 2014. 954,000 abortos registrados. O sea, que de cada 1,000 nacimientos hubo 200 abortos. De 1,000 nacimientos, 200 abortos. ¿Se dan cuenta de eso? Si nosotros estuviéramos en Siria, estaríamos gritándole a Dios que por favor ya frene la situación. Porque ve nomás cuánta matanza y qué dolor. ¿Pero ustedes creen que Dios no escucha el grito de esos niños en el vientre de su madre? ¿Creen que no es algo que clame venganza al cielo? Es un hecho. En China, entre el 2010 y el 2014, el 32% de los embarazos de América Latina terminó en aborto. 32% significa que de 100, 32 fueron abortados. ¿Se dan cuenta de eso? Entre 2010 y 2014 en América Latina. En China, cada año 7 millones de abortos, más o menos la población de Guadalajara. Igual, si se arrasara Guadalajara, no hombre, qué catástrofe mundial. Pero se matan 7 millones de bebés y libertad. Qué triste, pero libertad. De hecho, en todo el mundo, solo son 7 los países que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia. 7 países. ¿De cuántos cientos? No lo sé. Solo 7 países, se los digo. Chile, bueno, y este dato no lo sé porque hace unos días hubo una revuelta en Chile sobre esto. Bueno, pero Chile, dice aquí, el Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Solo 7. ¿Eso no es catastrófico? Eso no existía en tiempos de Jesús, eso no existía en tiempos de los apóstoles. Habría abortos, sí, pero yo me atrevo a decir que, no sé, 10 en una ciudad. E insisto, entre las prostitutas. Ahora es lo normal. Según eso que escuchamos en América Latina, 32% de los embarazos fueron abortos. Y eso sin tomar en cuenta, bueno, sigamos. En el mundo, en los últimos 40 años, desde 1973 hasta 2013, 1.720 millones de abortos en el mundo. 1.720 millones. ¿Saben cuántos millones somos en México ahorita? Bueno, ayer que entré a la página que cuenta los nacimientos, ayer en la noche, éramos 129 millones 709,886 mexicanos. Dejémoslo en 129 millones. Somos de mexicanos ahora. En los últimos 40 años se han matado 1.720 millones de bebés. ¿Se dan cuenta? Sí se cae. 1.720 millones se han matado de bebés. Ahorita en México somos 123 millones. O sea, no es el doble, no es el triple. Es como el 15 veces más de los mexicanos de ahora son los que se han matado.
promedio de 56 millones de abortos cada año. 56 millones, casi la mitad de la población de México, pero cada año. ¿Eso no es un signo de los tiempos? ¿Eso no es algo que... Y hace rato que dije, pues bueno, sigamos. Es porque pensaba, estos son abortos de niños de semanas, pues. Pero ¿cuántos abortos hechos simplemente con pastilla? Porque las pastillas anticonceptivas son abortivas. Eso no se pueden contar. Y no tenemos una idea de los millones de vidas contenidas en laboratorios, donde se fecundan óvulos con espermatozoides. Millones. Para escoger quién quiera ser mamá sin un papá. Millones de vidas allí contenidas para las cuales Dios ha creado un alma. ¿Qué cosas? Las leyes. Dios dice, lo que Dios ha unido, ¿qué? Que no lo separe el hombre. ¿Y nuestras leyes qué hacen? Divorcio expreso. Si no te gusta con quién estás, pues ya no le hacen, ve con otro. Dios dijo, no cometerás adulterio, y Dios creó una naturaleza humana de hombre y mujer. Y ahora, si hablas en contra, prepárate para la cárcel en ciertos lugares. También me podrá pasar aquí. O sea, se ha llegado al extremo de que si tú opinas que Dios dice que eso no está bien, eres digno de cárcel. Ahorita los gobiernos son reacios a todo lo cristiano. ¿Y qué dijo Jesús? Seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Eso ya pasa ahora. El único modo de que no te odien es que no seas un cristiano de verdad y que no defiendas aquello en lo que crees. Pero si sí lo defiendes, o sea, si de verdad eres cristiano, entonces hay que meterte a la cárcel. Si hablas a favor de la vida, si hablas a favor del matrimonio. En el tiempo de los apóstoles no podían ser odiados por todas las naciones porque ni siquiera los conocían. Pero ahora sí. En cuanto a economía, pues siempre nos vamos a quejar de la economía. Pero el punto es que ahora nuestra economía depende del gobierno. Todas las reformas en el mundo tienen por finalidad que nosotros no seamos dueños de lo nuestro, sino que lo sea el gobierno. Eso es otro signo. Y miren, cuando se habla de esto, de este asunto del fin de los tiempos, sobre todo cuando se habla en ámbitos religiosos, siempre surge un pero. Nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué dijo Jesús? No piensen nunca en estas cosas porque nadie sabe el día y la hora. Dijo, velen y oren porque no saben
y a la vez dijo, pongan atención a los signos de los tiempos. Y nosotros hemos tomado el nadie sabe el día y la hora para decir, pues nadie hable de eso, nadie piense de eso, porque la gente se asusta, porque la gente corre, porque... A ver, si la gente se asusta y corre, es cosa que debería preocupar en la iglesia. Tanto apego a las cosas materiales que haya que temblar. Cuando los primeros cristianos esperaban esto con gozo y con alegría, porque tenían toda su confianza puesta en Dios. Y Jesús, de hecho, a la gente religiosa de su tiempo, les dijo, ustedes saben, ven en el horizonte, y cuando ven que surge una nube dicen, va a ser frío, va a ser calor. Y luego les dice, hipócritas, saben ver los signos del clima, no recuerdo la palabra que usa, y no saben ver los signos del tiempo presente. Así que no es pretexto el que nadie sabe el día y la hora, es más bien motivo para ponerle atención. Cuando San Pablo ya se dio cuenta de que no le iba a tocar en su tiempo, escribió esto. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, escribió: por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. ¿Lo han escuchado? Si fueron a misa durante el Adviento, seguro lo escucharon porque allí se leyó. Les digo, cuando San Pablo se dio cuenta de que no le tocaba en su tiempo. Y igual, tomamos estas palabras para decir, no, pues nunca va a pasar. No, sí va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? No hay un momento exacto. Dios no quiere que sepamos tal día, tal hora, en tal... No. Pero Dios está dando signos. Aquí dice, no se dejen perturbar por supuestas revelaciones. Sin embargo, la Virgen María, en este siglo pasado, se la ha pasado viniendo a la tierra a decir muchas cosas que se resumen en una: conviértanse, porque si no, vendrá un grave castigo. En eso se resume lo que la Virgen ha venido a decir. Como una mamá preocupada por sus hijos, que no quiere que se pierdan. Imagínense que hay un niño allí arriba y no hay barandal. Y entonces llega la mamá allá arriba y le dice al niño, no te arrimes porque te vas a caer, no me asustes y déjame arrimarme. ¿Eso es inteligente? No, ¿verdad? ¿Y qué va a decir la mamá? No, pues ¿cómo lo voy a asustar? No te preocupes, tú haz lo que quieras, si te caes pues ni modo. ¿Eso va a decir una mamá? Pues nuestra mamá, viendo la situación del mundo, no se ha quedado callada. Ha hablado y hablado y hablado. Sin embargo, San Pablo dijo, no se dejen perturbar por supuestas revelaciones. Pero cuando una aparición de la Virgen da muestras de ser verdadera por medio de milagros y de conversiones, e incluso la misma Iglesia reconoce la sobrenaturalidad, ¿esa aparición sigue siendo supuesta? ¿Sigue siendo dudosa? No, es clara.
Pues tenemos muchas apariciones de la Virgen donde ella habla de estas cosas y dice, está próximo. No dice un exacto cuándo, no nos toca, pero dice, está próximo. La aparición de Fátima es una muy particular. Todos han escuchado de la Virgen de Fátima, ¿verdad? ¿Por qué es tan particular esa aparición en específico? Porque culminó con un evento profetizado visto por 100,000 personas. La Virgen dijo, el 13 de octubre haré un milagro para que lo vean todos los que lleguen. Ese día estaba lloviendo a mares, muchísimo, mucho. La gente toda empapada, se ven las fotos de la gente con sus paraguas, el piso hecho todo un lodazal, y no recuerdo si eran 70,000 o 100,000 personas las que fueron. ¿Son poquitos? Jesús María tiene menos de 20,000. O sea, como 4 veces todo el pueblo fue. Y estando allí, empezaron a ver el sol que se venía hacia la tierra. No me pregunten cómo es que Dios hizo eso, Él es Dios. Pero 70,000 personas no se equivocaron juntas. Salió en los periódicos de aquel entonces. Empezaron a ver cómo el sol se venía, se movía así. Vieron a la Virgen, vieron a Jesús en sus brazos, vieron a San José, vieron a la Virgen del Carmen. Y eso fue un pequeño momento, no recuerdo exactamente cuánto. Y cuando terminó, toda la gente estaba totalmente seca. Y el piso estaba totalmente seco. Es por eso que la aparición de Fátima tiene un peso grande. O sea, no requiere que alguien haya dicho sí es verdad o no es verdad, porque todo el mundo lo vio allí. Pues allí la Virgen dio algunos secretos, profetizando. En los primeros habla del infierno, les hace ver el infierno a los niños, pero después les hace ver una tremenda tribulación que deberá tener la iglesia. En lo que leímos, Jesús dijo, habrá una tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y luego en Japón, la Virgen empezó a hacer unas travesuras por allí. Alrededor del 1973, una estatua de la Virgen, una estatua de madera así, lloró y sudó incluso, y a veces sangre, 101 veces. En 1973, 101 veces. 98 de las cuales en presencia de un sacerdote y otras veces en presencia del obispo del lugar. Y en ese lugar la Virgen dijo esto: como te dije, si los hombres no se arrepienten y se mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. ¿Significa que Dios quiere castigar? No, no quiere. Tan no quiere que por eso manda advertencias. Yo cuando le quiero hacer daño a alguien no le aviso. Es más, que esté tranquilito y así desprevenido. Dios no quiere. Dice, será un castigo mayor que el diluvio. ¿Escucharon? Tal como nunca se ha visto antes, fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin hacer excepción. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Y les digo, esta aparición está aprobada por la Iglesia.
Cuando la Iglesia aprueba algo, no me obliga a creerlo. ¿Sabían eso? Yo no estoy obligado a creer en la Virgen de Guadalupe, ¿sabían? Y puedo seguir siendo católico. O sea, las revelaciones privadas no te obliga a creerlas. Sin embargo, cuando algo da pruebas de ser verdadero y tú todavía dices que no, ¿con qué cara te pones ante Dios? Bueno, pues aún así hay en la Iglesia quien no cree en Fátima, quien no cree en esta, que está aprobada por la Iglesia. El cardenal Ratzinger, que después fue Papa Benedicto, dijo que esta aparición de la que les leí es la continuación de Fátima. Cuando era cardenal dijo eso. Dice, continúa la Virgen diciendo: la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la Iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Esto, hasta hace unos 3 años, no era tan evidente. Pero sobre todo de hace 2 para acá, es un hecho. Y no quiero meterme mucho allí, pero es un hecho. Si ustedes se meten a ver las noticias del estado de la Iglesia en el mundo, lo verán. Y no es cosa que deba escandalizarnos, aunque nos cause mucha tristeza. Estando Jesús en la tierra, uno de sus 12 apóstoles lo entregó. Así que no es motivo para dejar la Iglesia, sino para más orar por ella. Pero el punto es que eso es un signo. ¿Cuándo dijo esto la Virgen? En 1973. ¿Hace cuántos años? 40 y tantos. 43, más o menos. Cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y les insisto, eso ahora es un hecho. Dice, los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Gracias a Dios, aquí en nuestras diócesis estamos bendecidos y protegidos y no tenemos que lidiar tanto con esto. Iglesias y altares serán saqueados. De hace unos 4 años para acá, es la cosa más normal ver noticias. Robaron las hostias de tal lugar. Eso no se daba antes. Se daba, pero así como un caso bárbaro y se mencionaba por todos lugares porque era algo único. Pero ahora esto es cosa muy común en casi todas partes. Tan es así que en estos días pasados leí un comunicado del Arzobispado de la Ciudad de México diciendo que se va a cerrar la Catedral Metropolitana de México por el vandalismo. La Catedral de México. Dice, la Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas. ¿Qué es eso? ¿Qué son componendas? Arreglos. Mira, una mística de la Iglesia se llama Isabel Canori Mora, que vivió en 1774, en ese año nació, 1774, hace 250 años o más, dijo: a los que cada día con mayor orgullo y desfachatez van pisoteando la santa religión y la divina ley, se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido para respaldar así sus perversas intenciones. De hace unos pocos años para acá, cada quien agarra la Escritura y la interpreta como le da la gana. Incluso
para aceptar medio veladamente el adulterio y que quien es adúltero pueda comulgar viviendo como tal. Eso lo dijo esta mujer hace 250 años. Esto otro lo dijo la Virgen hace 40. Y si ustedes ven, se cumple. Ahora quiero que veamos algunas cosas. Santa Brígida era una mística grande, una grande mística de la Iglesia. O sea, de esas personas a quienes el Señor les tiene la confianza de mostrarle lo que sucederá en la historia. Aquí solamente voy a leer lo que habla sobre este asunto. Pero todos ellos tuvieron profecías que a su debido momento se cumplieron perfectamente. No me voy a meter en esas porque no acabamos. Pero dijo ella, insisto, ella vivió en el año 1303 a 1373. Vivió 70 años y fueron, ¿hace cuántos años? Hace 700 años más o menos vivió. En ese entonces, ¿cómo se vestían los sacerdotes? Todos traían siempre su hábito, siempre. Las mujeres, ¿cómo se vestían? Era el tiempo de los castillos medievales, el tiempo en el que están inspiradas las princesas. Romeo y Julieta, las mujeres con aquellos vestidos tan bonitos en su tiempo. Los sacerdotes era impensable que no se vistieran como tales. Y miren lo que dijo ella hace 700 años. 40 años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo esto parecerá perdido, Dios mismo de improviso pondrá fin a toda la maldad. La señal de estos eventos será cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo, cosa que en su tiempo era impensable, y se vestirán como gente común. Las mujeres se vestirán como los hombres y los hombres como las mujeres. Eso hace 50 años no se pensaba. Hace 50 años no se pensaba y ella lo profetizó hace 700. Los pantalones de mezclilla que tanto nos gustan, ahora se usan en todo el mundo por hombres y mujeres. ¿Será que se lo inventó? Y vean la precisión. 40 años antes del 2000 el demonio será dejado suelto. ¿Y cuándo? O sea, ¿cuándo se verá estas cosas? Cuando los sacerdotes vistan normal, las mujeres como los hombres. ¿Cuál es la vestimenta del hombre? El pantalón. Bueno, hagan sus conclusiones. Pero ahora también los hombres se visten como las mujeres. Las modas, sobre todo de hace 10 años para acá, han hecho que la ropa de los hombres sea muy parecida a la de las mujeres. Tomen sus conclusiones. Y San Vicente Ferrer, que vivió de 1350 a 1419, un poquito más para acá, hace 600 años, dice, advertid que vendrá un tiempo de relajación religiosa. En aquel tiempo eso no se pensaba. Los obispos eran vistos quizá a veces hasta con un respeto exagerado, muy humano, solo como reyes. Pero no había esa relajación que hay ahora. Catástrofes como no lo ha habido ni habrá vendrán.
En aquel tiempo las mujeres se vestirán como hombres y se comportarán a su gusto licenciosamente, y los hombres vestirán vilmente como las mujeres. Pero Dios purificará todo y regenerará todo, y la tristeza se convertirá en gozo. Otro santo, San Vicente Ferrer. En el siglo XIII, o sea, en los años 1400, San Anselmo dijo una cosa curiosa. Ay de ti, villa de las 7 colinas. Esa es Roma, está hecha en 7 colinas. Cuando la letra K sea aclamada dentro de tus murallas, entonces tu caída estará próxima, tus gobernantes serán destruidos. Has irritado al Altísimo con tus crímenes y blasfemias, perecerás en la derrota y la sangre. La letra K es la inicial del Papa Juan Pablo II. Carol. Hasta donde sé, es una letra que no se usa en Italia. Así que era necesario que viniera alguien de otro lugar, como este de Polonia. Carol, con K. Podemos equivocarnos, puede ser otra cosa a la que se refiera, pero allí hay una interpretación posible. San Pío X, que fue papa, un gran papa, muy firme, un día estando creo que era una audiencia con mucha gente, de repente queda pálido y se queda así como fuera de sí, y después vuelve y le dice a su secretario: he tenido una visión, no sé si seré yo, pero he visto un papa huyendo del Vaticano sobre los cadáveres de sus cardenales. Una profecía hecha por un santo que fue papa. O sea, lo que quiero invitarlos a pensar, a mí no me toca convencerlos de nada. Yo no he hecho más que leerles lo que han dicho los santos, lo que ha dicho la Virgen, en apariciones que ya no son supuestas, porque son aprobadas, y cada quien entenderá lo que quiera entender. Pero si alguien viene a decir que no hay razones para pensar esto, deberá dar fundamento. Deberá quitar estos fundamentos que la Virgen se ha dedicado a mostrar en este tiempo. Una beata que tuvo muchas visiones, en la cual se basaron para hacer la película de la Pasión de Cristo. ¿La han visto, verdad? ¿La mayoría ha visto la película de la Pasión de Cristo? Bueno, pues se basaron en sus visiones de ella. Es una beata alemana. Y el Señor le mostró muchas cosas de lo que sucedería. Y dice, tiene una visión simbólica donde ve gente tumbando la Basílica de San Pedro. Es simbólica, aunque a su momento parece que también se caerá. Pero si es simbólica es todavía más cruel que si fuera literal, porque dice que veía los demoledores, o sea, personas que escarbaban, tumbaban, desde los cimientos. Dice, eran sobre todo sectarios y apóstatas. ¿Qué son apóstatas? Gente que a su momento fue de Dios y después renegó. Dice, los demoledores llevaban grandes pedazos, eran sobre todo los sectarios y apóstatas. Vi con horror que entre ellos había también sacerdotes católicos. Eso lo vio vivió entre 1774 y 1824, hace como 200 años. Dice, vi al Papa en oración, rodeado de falsos amigos, rodeado, o sea, los que le están en torno,
que a menudo hacían lo contrario de lo que él ordenaba. Daba lástima. 50 o 60 años antes del año 2000, era desencadenado Satanás por algún tiempo. Luego el Papa León XIII, en el año 1880 y algo, no me acuerdo exactamente, estaba en la sacristía y de repente también se queda como en éxtasis. La gente que está en torno se asusta porque le ven una cara de horror, y cuando regresa les cuenta a los cardenales, y esos cardenales son quienes después lo escribieron, que escuchó una voz horrorosa pedir tiempo para destruir la iglesia, y escucha una voz bellísima y majestuosa que se lo concede. Las versiones varían sobre si fueron 60 años o si fueron 100. En lo que leímos, aquí esta beata dice que 40 o 60 años antes del 2000. Santa Brígida dijo que 40 años antes. No consta, Dios no ha querido que conste el número exacto de años, así que no hay un conste. Pero lo que sí hay un conste es que es alrededor del 2000. Y quien diga que no, tiene que traer a Santa Brígida del Cielo, a San Anselmo, a la Beata Ana Catalina, al Papa, a San Vicente Ferrer, al Papa León XIII, al Papa San Pío X, y decirles que estaban locos y que se equivocaron. ¿Se entiende? O sea, no podemos asegurar cuándo, no se puede, pero lo que es un hecho es de que es en este tiempo. Es en este tiempo. Déjenme ver qué me falta. Quiero mencionar las apariciones donde la Virgen ha hablado de estas cosas. Y voy a mencionar solo las más conocidas y las más explícitas. Una es la Salette, en Francia, Fátima, en Portugal, Akita, en Japón, es la que les leí de las lágrimas que la Virgen había llorado, Ámsterdam, en Holanda, y esas son las 4 más conocidas. Pero si les escarban, el mundo entero está lleno de ellas. La Virgen no ha sido indiferente. Ahora, imagínense ustedes que un papá les dice a sus hijos: me voy a ir de viaje, después vuelvo. Hagan cada quien lo que les toca, porque no saben a qué hora vuelvo. Y entonces resulta que 1 hora antes de que él venga, llega la mamá a la casa y les dice a los hijos: ya arréglense, porque ya viene. Y imagínense que estos hijos se nos ocurre decirle a la mamá: ¿y tú por qué nos dices? Mi papá dijo que no sabíamos a qué horas iba a venir. Pues es que me lo dijo, soy su esposa. No, nosotros estamos muy felices, estamos muy tranquilos y nada nos interesa. ¿Entienden la comparación que estoy poniendo? Nos estamos dando el lujo de decirle a la Virgen María que no nos importa lo que vino a decirnos. Porque todo el siglo pasado se dedicó a eso. Hay unas apariciones que hasta ahora continúan. Son las de Medjugorje. No están ni aprobadas ni prohibidas, porque de hecho la Iglesia no puede aprobar algo antes de que termine. Sí lo puede prohibir. Cuando hay signos de que de plano eso está mal, la Iglesia tiene la potestad de prohibir. De aprobar no, hasta que termine. Pues el obispo de Medjugorje hace como 5 años
estaba a punto de prohibir todo eso. Pero el Papa Benedicto se lo quitó de las manos, nombró una comisión liderada por un cardenal para revisar esas apariciones, y de ese modo el Papa Benedicto impidió la decisión que ya había tomado el obispo de allí de cerrarlo, de prohibir todo. Pero la verdad es que ese obispo no cree ni en Fátima, ni en Lourdes, ni en ninguna aparición mariana. Entonces, qué novedad que no crea en las de allí. Si no cree en las que la Iglesia ya aprobó, ¿cómo va a creer en aquellas que todavía están sucediendo? Pues allí la Virgen les ha dado a los videntes 10 secretos, que son secretos. No sabemos exactamente qué contienen, aunque han dado algunas pistas, y son sobre estas mismas cosas. Ella tiene allí como 30 años, creo, apareciéndose. Se aparece una vez al mes. Hay quien se da el lujo de decir que no es cierto, pero nuestro Señor nos dio un criterio. El árbol, por sus frutos, se conoce. En ese lugar se ha convertido una multitud de gente. Y esa multitud de gente incluye políticos y famosos, cantantes, actores, escritores. O sea, no es solo gente sencilla, es gente de nivel en el mundo. Quienes han ido allí se han convertido. ¿Eso lo ha hecho el demonio? No, obviamente no. Y bueno, ahí insisten los videntes en que debemos tener paz. Que ciertamente, según lo que hemos estado leyendo, bueno, les leo también el de la Salet, que es muy importante. Fue dado en 1846, la Virgen lo dio en 1846 a 2 niños. Casi siempre la Virgen agarra niños. ¿Por qué un niño no se puede inventar todas esas cosas? Y el obispo lo aprobó y lo dio a conocer el Vaticano en 1922. Y allí dijo la Virgen: Dios va a castigar al mundo de una manera jamás vista. Nadie podrá escapar. Las iglesias serán cerradas y profanadas, los sacerdotes serán perseguidos, los libros malos abundarán. Ahora los libros de texto de la escuela son para pervertir niños. Eso era impensable hace 10 años. Los libros de texto de los niños. ¿Se puede decir que no se cumplió lo que la Virgen dijo? Muchos sacerdotes se alejarán de la fe verdadera y hasta obispos. El demonio tendrá sus iglesias que le darán culto. Eso lo dijo en 1846. Ahora en todos los pueblos hay culto satánico y culto a la Santa Muerte, y tienen sus templos. Y en Estados Unidos últimamente se ha dado permisos para que los satánicos enseñen religión a los niños en las escuelas. Y he visto los libros con monitos de caricatura sobre el demonio, muy simpáticos, pero es el demonio. Y hay asociaciones abiertas en Estados Unidos para el satanismo. Y al lado de los nacimientos ponen signos satánicos, porque tiene que respetarse la pluralidad de culto. Y en Nueva York, al lado de una escultura de los 10 mandamientos, está otra de Satanás. Pero eso se ha hecho de hace 20 años para acá. La Virgen lo predijo hace más de 150 años. Si alguien dice que no es cierto, no sé cómo se atreve. Ahora, quiero terminar con algunas cuestiones.
¿Por qué Dios avisa? ¿Por qué lo hace? Para que nos preparemos. Es cierto, Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero cuando manda a su madre a decir que ya es la hora, significa que ya es. ¿Sí? O sea, si no hubieran habido todas esas cosas, donde la Virgen dijera todo eso, y si el mundo no estuviera como está, y yo vengo a decirles que ya es en nuestro tiempo, juzguenme de loco, y apedréenme, y hagan lo que quieran. Pero cuando la Madre de Dios se ha encargado de decir en tantos lugares que ya, es porque hay algo. Y cuando lo que ha dicho se le ha cumplido, es porque es cierto. Y cuando todavía ha dicho algunas cosas que todavía no se cumplen, es porque se van a cumplir. ¿Cuándo? No importa si es hoy, si es mañana, si es en 10 años. Pero el punto es de que es en nuestro tiempo. Es en nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué Dios avisa? Insisto, ya ven, nadie sabe el día ni la hora. Sin embargo, Dios dijo al profeta Amós, ¿dónde está? No hay desgracia sin que no la haya avisado el Señor a sus profetas. Es en el capítulo 3, versículo 6. Dice, no hace nada el Señor sin antes mostrarlo a sus profetas. Entonces, para aquellos que afirman que nadie sabe ni el día ni la hora, es cierto, nadie sabe ni el día ni la hora, pero Dios dice, ya está pronto. Porque, como dice el profeta Amós, no hace nada sin decirlo antes. Dios avisa porque Él tiene que ser fiel a su palabra. Y Él dijo, el Espíritu Santo les hará saber las cosas que van a suceder. No dijo, nunca van a tener ninguna idea. Dijo, velen y oren. Y el Espíritu Santo, a su momento, hará saber. Luego, segunda razón, para exhortar a la conversión. Porque los avisos que da la Virgen son para evitar, no son para decirles, no pueden hacer absolutamente nada, porque esto es lo que va a suceder. La Virgen se la pasó diciendo en muchos lugares, conviértanse. Si no se convierten, o sea, son condicionales. Pero también algunos santos y en algunas apariciones ha dicho la Virgen, ya no es reversible. Porque la Virgen dijo, si el mundo se convierte, ¿y el mundo se convirtió? No, de hecho empeoró tremendamente. Luego, para avivar la fe, porque si esas cosas empiezan a suceder y Dios no avisa antes, los buenos se sentirán perdidos. Dirán, de plano, todo está perdido. Pero si en cambio recuerdan, no, la Virgen lo predijo, los santos lo anunciaron, entonces dirán, también anunció que después habría una reconstrucción. Quizá más adelante alguien hable. No me he detenido a explicar la diferencia entre el fin de los tiempos y el fin del mundo. Pero que quede claro, de lo que estoy hablando no es el fin del mundo. No. Dios planea que la humanidad vuelva a ser como Él la creó. Dios quiere reconstruir la humanidad. Pero la humanidad no quiere. Entonces Dios tiene que purificar, pero para construir después, no para dejar todo hecho en caos. ¿Se entiende?
Entonces, a confiar en Dios. La hermana Lucía, ¿sí saben quién es, verdad? La vidente de Fátima, la que recibió más que los otros dos pastorcitos, que fueron Jacinta y Francisco. En 1958 le dijo a un padre mexicano, Agustín Fuentes, que fue el postulador de la causa de beatificación de Jacinta y Francisco. Le dijo Sor Lucía: Padre, empiezo un poquito antes. Padre, el Señor castigará al mundo muy pronto. O sea, no dejó lugar a dudas. El Señor castigará al mundo muy pronto. El castigo es inminente. La señora me ha dicho que los otros medios, el Santo Rosario y la devoción al corazón de María, son despreciados. Ella, angustiada, nos da la última ancla para escapar a los castigos, que es ella misma, o sea, sus apariciones. ¿Pero eso cuándo lo dijo? 1958. ¿Y qué ha hecho el mundo con las apariciones de la Virgen? Decir, eso no es cierto, o eso a mí no me toca. Dice, pero si no la escucháramos y encima ofendiéramos, no seríamos perdonados, como de hecho sucede. Padre, es urgente que nos demos cuenta de la realidad terrible. No queremos asustar a las almas. Pero es una llamada urgente a la realidad. El castigo es inminente. Si no escuchamos a María misma, no seremos perdonados. Pues bueno, las cosas que Jesús dijo se cumplen, las cosas que dijo la Virgen se cumplen. Solo quien no tenga ojos, quien tenga ojos pero no quiera ver, es quien no verá. Nuestro Señor no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado todo lo necesario. De nosotros depende. Ahora, ¿cuál es el lugar seguro? Hay que agarrar un cohete e irnos a la luna. No, totalmente no es así. No es así. La protección Dios la dará a quien sea necesario que permanezca. Nuestra labor es permanecer en Dios. Si tú permaneces en Dios, como dice la canción, el fuego cae, los mares salen y el creyente alaba al Señor. Mientras eso sucede. Si no te has decidido a estar allí, preocúpate. Entonces sí. Pero el refugio es permanecer en el amor de Dios, cumplir su voluntad, y Él, que es dueño de todas las cosas, se encargará. Señor, cuando tú quieras, lo que tú quieras, como tú quieras, todo es tuyo, yo soy tuyo, mi vida es tuya. Si tú quieres vivir en mí un tiempo más, tú encárgate. Y si ya es mi momento de partir, muchas gracias. ¿Se entiende? Así que abramos los ojos, abramos sobre todo el corazón y decidámonos a vivir en Dios, no a vivir asustados.
Dios avisa no para asustar, sino para prevenir amorosamente a sus hijos. ¿Sí? Y nuevamente insisto, no es mi labor convencerlos. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero tenga por hecho que están estas cosas de frente y que lo único que puede hacer es ignorarlo. Pero el hecho de que, imagínense, allá adentro puede haber, ¿qué puede haber? Puede haber un barril de oro, un barril lleno de lingotes de oro. Puede ser que yo no sepa que esté ahí y me empeñe en decir que allí no hay nada. Bueno, pues no lo he visto, ¿verdad? Pero el hecho de que yo no lo haya visto, de que yo no lo conozca, ¿desaparece el barril? ¿Por eso va a desaparecer? Porque yo no sé. No, ¿verdad? O estoy parado en una calle y me pongo detrás de donde vienen los carros y digo, no viene ningún carro, yo no los veo. El hecho de que yo no los vea, ¿va a hacer que los carros no me pisen? No, de hecho, ¿a quién pisan? A quien no ve, a quien no lo ve. Entonces, si alguien no quiere creerlo, pues que no lo crea, pero eso no hace que las cosas sean falsas. Eso no anula las cosas. ¿Sí? Permanecer en paz, tranquilos, confiados en Dios. Insisto, yo no aseguro cuándo, pero los santos han mostrado con claridad que es en torno al año 2000. En torno. No dijeron, en el año 2000 sucede. Solo dieron cosas en torno. Y están en el cielo. No han de haber contradecido la palabra de Dios. ¿Sí? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, le damos las gracias a Ricardo por su tema tan bonito que nos compartió. A ver, ¿estuvo bonito o no? Sí. ¿Sí le entendieron o no le entendieron? Lo que menos me esperaría es lo que menos me espero es que haya estado bonito las cosas de las que hablé. No hablé de cosas bonitas, pero la esperanza que Dios siembra es lo importante, ¿sí? Muy bien. Bueno, en esa disposición vamos a tener 15 minutos. 15 minutos, si quieren salir a comprar algo, de 15 a 20 minutos para que se estiren, vayan al baño. Si quieren desayunar algo, si quieren comprar algo, que acabo yo pienso que en unos 20 minutos alcanzan a ir a la tienda a tomarse algo, ¿sí? Aquí los esperamos así rápido.